nosotros. Yo quiero decirle a ustedes dos que yo sentí siempre una gran admiración por Osvaldo. Creo que fue el pionero de la no violencia inteligente en Cuba, la no violencia que yo diría producida con ingeniería detrás de ella, una no violencia destinada a lograr un cambio de poder, no una no violencia accidental que a veces ocurre, la gente hace protestas, hace cosas que no saben ni por qué las hacen, pero las hacen y son actos de no violencia. Pero la no violencia se convierte en no violencia de verdad, en no violencia estratégica, cuando se destina a un propósito. En este caso, el cambio de poder en Cuba, el objetivo de la no violencia en Cuba y el que vuestro esposo, padre, tenía, era ese cambio dentro de la isla, y lo iba a tratar de lograr con el uso de la no violencia como instrumento. La no violencia es un instrumento, les digo, a veces ocurre casualmente. En el caso mío, y en el caso de Manos al Rescate, nosotros empezamos una actividad que fundamentalmente al principio era humanitaria, pero yo siempre la vi también con otros aspectos. El primer objetivo de Manos al Rescate era salvar vidas en el estrecho de la Florida, pero me di cuenta inmediatamente de que aquello tenía dos filos más, que tenían una cosa muy importante, que le decía al pueblo de Cuba que nosotros estábamos con ellos, que estábamos dispuestos a tomar riesgos personales por ayudarlos a ellos en momentos difíciles. Y por supuesto, la tercera cosa era enseñarle al mundo las dificultades del pueblo cubano que se tenía que hacer al mar para poder ser libre. O sea, dispuesto a tomar toda clase de riesgos con tal de no continuar bajo aquella situación. La no violencia nuestra atacó esos tres puntos y por supuesto nos hicimos enemigos del Estado cubano a consecuencia de eso y sujetos al ataque peor que se le puede hacer. Nosotros perdimos 4 muchachos muy buenos a consecuencia de un ataque de aviones de la Fuerza Aérea Cubana en el estrecho de la Florida, en aguas internacionales, quiero aclarar. Hermanos al Rescate no solamente salvó vidas, sino que también en sus últimas fases, especialmente después ya que vimos que no podíamos hacer más de lo que habíamos hecho con encontrar y salvar vidas, nos dedicamos también a producir una no violencia activa, un desafío cívico, por llamarle, al gobierno de Cuba con el lanzamiento de octavillas sobre la isla, que no lo hicimos sobre la isla, lo hicimos aprovechando las condiciones atmosféricas que hacían posible que las octavillas aquellas que nosotros imprimíamos cayeran en la isla cuando el viento las llevaba. Teníamos el apoyo de un meteorólogo que nos decía cuando había una ventana de tiempo en la cual podíamos hacer las maldades nuestras, y ese día nos mandábamos a correr y teníamos todas esas cajas de octavillas listas y las soltábamos por la ventana del avión. A la altura que fuera necesario. Yo tenía preparadas unas tablas en las cuales, y unos gráficos en los cuales yo podía relacionar la velocidad del viento con la altura del avión y la dirección del viento para poder determinar dónde tenía que dejarlas caer y a qué altura, que era lo importante. El resto lo hacía el viento. Y lo hizo magníficamente bien, porque a las veces que lo hicimos diana con las octavillas. La no violencia es un acto de ingeniería humana y yo les recomiendo a los que sean ingenieros, como lo era para allá, que pongan su cabeza a trabajar para hacer uso de todos los factores que hay disponibles para llevar al ser humano a pensar y actuar de una manera que conjuntamente produzcan un efecto como el que no puede producir nadie individualmente. La no violencia es para la participación colectiva de una masa grande de individuos, de una población, de un pueblo, haciendo cosas que socavan las bases de poder del gobierno. Gene Sharp es un filósofo de la no violencia, el cual yo recurrí a él años atrás, cuando empecé a hacer mis primeros experimentos de no violencia. Estando una vez en Atlanta, me fui a la biblioteca de Martin Luther King, del centro King allá en Atlanta,
y allí empecé a revisar literatura disponible que había sobre unas estrategias distintas a las que yo había estado acostumbrado antes entonces, que yo fui entrenado militarmente, tengo pleno conocimiento del uso de las armas, y me di cuenta a través de los tiempos, los años que pasaron, que nosotros con el uso de las armas estábamos perdidos, porque igual que nos dejaban usarlas un momento, al momento siguiente nos las quitaban, y que aquello no estaba al alcance nuestro. O sea, la violencia no estuvo al alcance nuestro nunca, incluyendo en la época aquella en que ocurrió Bahía de Cochinos, la invasión y todo aquello fue una gran farsa. Aquella gran farsa culminó en un desastre porque nunca fue planeada para triunfar. En el momento en que más falta nos hacían los recursos, no los quitaron. Y así ha sido la historia nuestra, de nuestra relación con nuestros vecinos del norte, nuestros amigos americanos que nunca han querido darnos una mano de verdad, y cada vez que hemos dependido de ellos hemos acabado pasándolo muy mal. Y eso nos pasó a nosotros también. Anyway, la no violencia puede ser ejercitada exitosamente, o sea, conseguir un cambio de gobierno, de poder, si se hace de una manera organizada e inteligente y se planea una estrategia de lucha, una estrategia de lucha no violenta, en la cual se dan pautas a la población a seguir y se va midiendo a medida que se va llevando ese esfuerzo de desafío cívico a cabo, se va midiendo los efectos que va teniendo y se va cambiando de curso a medida que sea necesario. No es posible trazar un curso perfecto de cuáles van a ser todos los pasos para llegar de la A a la Z en una estrategia de no violencia. Igual que en la guerra tampoco, en la guerra hay que hacer cambios de las tácticas que se utilizan en un momento determinado, porque unas cosas funcionan y otras no. Y en la no violencia, donde hace falta un proceso inventivo y creativo constante, es todavía aún más difícil. La no violencia es difícil, es muy peligrosa porque uno no utiliza las armas para nada, al revés, el arma es uno, el arma es el pensamiento de uno, y cómo uno moviliza ese pensamiento para mover una serie de factores que le van retirando las bases al gobierno para poder gobernar. En otras palabras, que el pueblo le retira el poder que le ha dado al gobierno, le quita la confianza y le quita todo aquello que le hace posible gobernar. Eso dicho muy ligeramente, muy fácil así, pero es bien difícil, no es fácil. En Hermanos al Rescate nosotros logramos unos cuantos objetivos, pero fundamentalmente fue uno que hubiera sido más bien, yo diría, un avance táctico, no ni siquiera estratégico. Nosotros de cierta forma logramos socavar lo que era la legitimidad del gobierno y sus bases morales, al enseñarle al mundo, con toda la prensa que acudió a los vuelos nuestros, que fueron muchos, pero muchos, lo que el pueblo de Cuba estaba dispuesto a hacer para no sufrir más las consecuencias de ese gobierno. Y me siento satisfecho de decir que dentro de lo que pudo haber sido un plan global de trabajo para confrontar a aquel gobierno, que debió haber incluido a Cuba, debió haber incluido a las diversas organizaciones de aquí, todo fue hecho por pequeños grupos. En el caso nuestro, un pequeño grupo, si quieren, éramos 50 en Hermanos al Rescate, pero por otro lado éramos una comunidad que daba 5 a 10 dólares todos los meses, y esos eran miles de personas, porque la operación de Hermanos al Rescate fue extremadamente costosa. O sea, nosotros decimos que el exilio participara en aquella acción cívica no violenta que estábamos llevando a cabo nosotros para llevar ese cambio a Cuba, en la medida que nuestra actividad lograba pegarle a ese gobierno. O sea, le estábamos quitando la legitimidad al demostrarle al mundo que el pueblo cubano se hacía a la mar, dispuesto a perder la vida antes de seguir bajo aquello. Al igual que nosotros, tenemos aquí a Ramón, que coordinó, llevó a cabo una serie de flotillas
allá frente a la isla, y que él, bueno, por supuesto, él hablará de eso, pero que de nuevo con esa presencia allí frente a La Habana, se le hizo saber al pueblo de Cuba que nuevamente estábamos dispuestos a tomar riesgos personales, a acercarnos a ellos, a hacernos presentes y decirles que como uno debíamos actuar todos. Y bueno, eso tampoco se logró porque los recursos, por muchos que fueron, no fueron suficientes. Y yo diría que más faltó el recurso intelectual que el recurso económico. Porque el recurso económico, yo no me puedo quejar, yo cada vez que necesitaba dinero lo pedía y el exilio me lo daba. Yo nunca puedo decir que me faltó el dinero para llevar a cabo la misión de Hermanos al Rescate, porque no estaría hablando de lo cierto, ¿no? Y tuvimos muchos problemas con personas situadas dentro de nosotros y situadas dentro de la prensa de aquí de Miami, que se dedicaban a socavar el esfuerzo nuestro, a tratar de alimentarle a la mente de los guerreros de cafetería de aquí, que nosotros estábamos en la línea equivocada y que no íbamos a conseguir nada, que lo que había que hacer era entrar en Cuba con tanques y cañones. Yo quisiera saber de dónde pensaban sacar los tanques y cañones, pero esa era la tesis aquí de mucha gente que fueron, yo diría, obstáculos al trabajo que estábamos llevando a cabo. En vez de tratar de entender lo que estábamos haciendo, pues trataron de obstaculizarlo. Desafortunadamente, entre nosotros los cubanos hay una cosa que se llama, yo le he llamado la protagofobia. Cada vez que alguien se distingue en algo, enseguida viene todo el mundo a ver cómo le corta la pata. Y yo eso lo sentí, y Ramón también. A nosotros nos trataron de coartar en nuestros esfuerzos muchas personas que supuestamente estaban en nuestra misma causa. Y los argumentos que usaron para dañarnos a nosotros es que nosotros estamos vendiéndonos al enemigo y cosas de ese tipo. O sea, la no violencia tiene que contemplar también que pueden venir ataques de nuestras propias filas y que mientras que nosotros no tengamos un frente unido lo suficientemente grande, tampoco podemos avanzar mucho. En resumen, les diría, la no violencia tiene que, primero que nada, contemplar un plan estratégico de trabajo en el cual comprenda todas esas cosas que son necesarias hacer para quitarle el poder al gobierno, retirarle el apoyo que tiene y hacer posible que ese gobierno caiga. Ramón.